Aquí está diciendo, porque su roca no es igual que nuestra roca. Dice su Dios, un Dios con un Dios no es igual que nuestro Dios con D mayúscula, porque su roca no es igual que nuestra roca. Nuestro Dios es nuestra roca en base a Juan 1:1, que nosotros decimos del Logos que es Dios y por eso Él es nuestro Dios y ese Dios es nuestra roca. El ungido, el cual es el creador, el cual es el Dios de Israel, es nuestra roca. Pero ellos, un Dios que ponen en Juan 1:1, que dicen que el Logos, que el Hijo, el cual es el creador, dicen que es un Dios. Bueno, dicen de Logos porque no conocen que es el Hijo, es el creador. Dicen de Logos que es un Dios y ese es su roca. Por eso ahí pues su Dios, nuestro Dios no es igual que su Dios, un Dios no es igual que nuestro Dios, porque su roca no es igual que nuestra roca. En base a Juan 1:1. Entonces ahí está el conocimiento, ahí está lo que se anunciaba. Punto. Salmo 18:31 está bien. ¿Quién es un Dios fuera de Jehová o Yod-Heh-Wah-Heh? ¿Y quién es una roca a excepción de nuestro Dios? En cuanto al pueblo de Israel, nuestro Dios es nuestra roca. Allí está bien el Salmo 18:31. Nuestro Dios es nuestra roca. Lo que no está bien es usar ese verso. Pues está bien usar ese verso en correlación con. Está bien usar ese verso en correlación con Juan 1:1. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios. Y lo dice, y Dios era el Logos. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Teos. Y en el principio era Logos y el Logos estaba con Teos y el Logos era Teos. Esa es la discrepancia. El texto dice, y Teos era el Logos. Por tanto, el Logos era Teos. Entonces, pero no era el Padre, no es el Padre, sino que es el Hijo. Entonces, pues está bien interpretada la escritura respecto del Tanakh. ¿Quién es un Dios fuera de Yod-Heh-Wah-Heh y quién es una roca a excepción de nuestro Dios? El error es pensar que en Juan 1:1 con el término teos se refiere ahí a Yod-Heh-Wah-Heh. El error es pensar que Yod-Heh-Wah-Heh, que el Padre sea Yod-Heh-Wah-Heh, cuando el Padre no es Yod-Heh-Wah-Heh. Y ese es el error, pensar que el Padre es Yod-Heh-Wah-Heh. Hasta ahí. Entonces, entonces está bien interpretado. Pues si se reconoce que solamente uno solo es Dios, que es Yod-Heh-Wah-Heh, entonces si se dice de el ungido que es Dios, se tiene que decir de él, o se dice de él. Si se reconoce del ungido que es Dios, entonces se reconoce del ungido que es Yod-Heh-Wah-Heh, por cuanto solo uno es Dios, Yod-Heh-Wah-Heh. Y si el Padre no se conoce, porque ellos se conoce que el Padre sea Yod-Heh-Wah-Heh, el Dios creador, lo que es un incorrecto, porque el Padre no es, aunque es Teos, no es Yod-Heh-Wah-Heh. Entonces, ¿quién es un Dios fuera de Yod-Heh-Wah-Heh y quién es una roca a excepción de nuestro Dios? En correlación con el Antiguo Testamento y en correlación con el Dios de Israel, en correlación con el creador de los cielos y de la tierra y el que reina ahí arriba, el que creó las cosas que hay arriba fuera de los cielos y la tierra. En correlación con él es que se dice quién es un Dios fuera de Yod-Heh-Wah-Heh y quién es una roca a excepción de nuestro Dios. De él solamente se reconoce que es Dios, del creador. Entonces no hay otro Dios, dice, fuera de él. ¿De quién? No hay otro Dios fuera del creador. Entonces, ¿quién es el Padre? Es Yod-Heh-Wah-Heh.
el Dios del Antiguo Testamento no es el Padre, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué no es el Padre, el Dios del Antiguo Testamento? Porque ya se ha hablado del Padre y del Hijo en el Nuevo Testamento. Y si en el Nuevo Testamento se ha hablado del Padre y del Hijo, entonces el Hijo es el Creador y el Padre no es el que cimentó la tierra, no es el Hijo, no es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, sino que el Padre es diferente al Hijo. Entonces, 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 hay otro Dios aparte de Yod Heh Wav Heh en el cielo y en la tierra, o ahí arriba, fuera de los cielos y de la tierra, hay otro Dios que no es Yod Heh Wav Heh. Pues este que es Yod Heh Wav Heh es Teos. Y este Teos es el que es reconocido como Dios en cuanto en el universo, ahí arriba, en el reino de la ahí arriba, fuera de los cielos y la tierra, y en los cielos y la tierra. Entonces, este es el que es reconocido como el único Dios, o el solo, uno solo Dios, y el cual uno solo Dios llegó a ser el ungido, el Salvador. Y este único solo Dios, el ungido, el Salvador, este es el que nos habló del Padre, de la magnífica gloria o del poder. Entonces, existe otro aparte de ese uno solo Dios, Él, el cual es el Espíritu Santo. Él nos habló del Padre o del poder. Entonces, Él es el que es Él, que es Teos. Entonces, el término Teos para el Logos, que es el que es Él, que es Teos, y es un alguien, viene de más, es un alguien, viene de más arriba que Él. Porque el Logos es el creador, es el Hijo y es un alguien. Pero es el Logos porque existe otro mayor que él o superior que él y que no es el Dios creador o no es el Dios creador del Antiguo Testamento. No es el Dios creador del cual habla el Antiguo Testamento, pero está en correlación con él. ¿Y quién es ese otro Dios que no está en correlación con el Antiguo Testamento? Otro Dios, bueno, no sí que sea otro Dios, porque el Logos es el que es Teos, pero el término Teos viene de más arriba, porque en el principio era Logos, el Hijo, el Creador, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, y el Logos, el Hijo, el Creador, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, estaba con Teos. Y ahí con el término Teos se nombra a alguien superior con el cual estaba el Logos. Teos, y ese es el que recibe es el primero que recibe el identificante de Teos, porque después de ese se dice y Teos era Elo y Teos era estaba con Teos y Teos era el Logos. Por tanto, de ahí el Logos recibe su identificante de Teos y es el que es Teos, pero el Hijo, no el Padre. Eso es lo nuevo que se llega a conocer. Entonces, por eso he dicho en otros videos, Teos no indica a una pluralidad, sino que Teos identifica a un alguien con cerebro y alma y que se sienta en un trono y que es el Padre, la eminencia. Y en Juan 1:1 se dice, y Teos era el Logos, por tanto el Logos, el cual es un alguien con cerebro y alma, es el que es Él, que es Teos, pero no es el Padre, sino que es el Hijo, y Él es el que tiene, y Él es el Hijo, y es el que es Teos, de ahí su identificante, porque Teos era Logos, del Logos su identificante de el que es identificante de Teos, pero el Hijo, y no es el Padre, punto. Eso es lo que se llega a conocer. Entonces, ¿quién es un Teos fuera de Yod Heh Wav Heh? Porque no tiene el conocimiento del Padre. No vemos que conozcan al Padre. ¿Quién es un Teos fuera de Yod Heh Wav Heh? Y quién es una roca a excepción de nuestro Teos, o nuestro Dios, o nuestro Elohim, el cual es el Creador, el cual es el Hijo. Es todo lo que reconocen hasta que vino el Hijo en carne y sangre a la tierra. Y habiéndose dicho la Escritura que el Creador es el ungido, y habiendo dicho el Hijo cuando vino que Él es un Hijo y que tiene un Padre,
y habiéndose escrito, y pues nosotros que ahora que sabemos de lo que ha escrito el Evangelio de Juan, que está hablando de qué está hablando, de Logos, y de quién, y de aquel con el cual estaba el Logos, que es Teos. Teos, en el principio era Logos y el Logos estaba con Teos, lo dice, y Teos era el Logos, por tanto el Logos era Teos, pero el Hijo, no el Padre. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron con Teos, este estaba en el principio con Teos, este estaba en el principio con Teos. ¿Qué es el principio? Si después dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, se refiere al principio antes de todas las cosas. El Logos este estaba en el principio con Teos, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho, sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Lo dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fue enviado un hombre como representante de Teos, dice, y su nombre era Juan. Él vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen en la luz. Él no era la luz, sino que vino para que diese testimonio de la luz. La luz verdadera la luz verdadera que estaba en el mundo por él fue hecho, o sea que el mundo, ahí se refiere tal vez a la planeta Tierra o quizá a los habitantes de la Tierra. El mundo por el Logos fue hecho, y por él fue hecho, vino a su propia casa. Por eso el Jaco conoce que el Logos es el creador, y luego dice, vino a su propia casa, aquí su propia casa, a Israel, y los suyos no le recibieron. Está hablando el evangelio, el apóstol Juan de Logos y de Teos, o del Padre, Teos. Pero no lo nombra Padre, primero lo nombra Teos, y el Logos también lo nombra el Logos. Nos está diciendo que Teos era el Logos, ahí en el evangelio de Juan 1. Entonces nos está hablando de Logos y de Teos. Y después dice, la vino a su propia casa y los suyos no le recibieron. Mas a cuantos sí le recibieron, vino a su propia casa a Israel, pero los suyos no lo recibieron. Este conoce que el Logos es el creador, que por medio de él fueron hechas todas las cosas, y el Logos es el que hizo todas las cosas, porque el Padre ha creado todo mediante el Hijo, y es el Hijo el que literalmente ha creado. Entonces, este conoce que el Logos es el creador, el Dios de Israel. Vino a su propia casa, a Israel, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos sí le recibieron, a ellos dioles potestad de hijos de Teoser, y ahora sí, hijos del Padre, los cuales nacieron no de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Teos, del Padre. Luego dice, de modo que aquel Logos se hizo carne, o hombre, o llegó a ser hecho hombre. Aquel Logos fue hecho carne, vino a ser carne, o llegó a ser hecho carne. Y vimos su gloria como que pertenece al unigénito, a un hijo único, de parte de un Padre, lleno de bondad inmerecida y verdad. Lleno de bondad inmerecida y de verdad, porque la ley fue dada por medio de Moisés. El Creador dio a la ley por medio de Moisés, o la ley fue dada por medio de Moisés. Después dice, la bondad inmerecida y la verdad vinieron por medio de Jesús ungido. Luego dice, a Dios, que es al Padre, ningún hombre le ha visto jamás. Y luego habla de el unigénito Hijo del Padre, que es el Logos, que es el Creador, que es el Dios de Israel, que es el Dios de Israel, el que está en la posición del seno para con el Padre, él le ha dado a conocer. Y eso es la revelación del Hijo y del Padre, cual habla también en el libro de los Hebreos, de aquel que ha hablado en los posteriores tiempos por el Hijo, y que el Hijo, por medio del cual el Hijo hizo todas las cosas, los siglos, las eras o las eonas o los sistemas de cosas. Y ese Hijo es el que fue hecho partícipe de carne y sangre, el Dios de Israel, que fue introducido en el mundo naciendo de mujer, efectuó la remisión de los pecados, y habiendo efectuado la remisión de los pecados, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de la eminencia, de la megalocinis, de la grandeza, término griego que significa grandeza, de la eminencia o del poder o de aquel con el cual estaba. Punto. Y este es el que habló en los posteriores tiempos por el Hijo, es el que habló en el pasado por los padres. En los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el que habló por el Hijo? El Padre. Por tanto, Él es el que habló en el pasado por los profetas. Entonces, está hablando el escritor del libro de los Hebreos del Padre y del Hijo. Así como, y conoce el escritor del libro de los Hebreos que mediante el Hijo, que el Padre ha creado todo mediante el Hijo. Y que es el Hijo el que literalmente cimentó la tierra y los cielos son obra el que hizo literalmente todo.
los mundos, los siglos, las eras o las eonas o los sistemas de cosas. Y más abajo se nos dice que ese hijo, habiendo sido hecho partícipe de carne y sangre, que es el primogénito del Padre, el unigénito hijo del Padre o el primogénito del Padre, cuando lo introduce en la tierra, que es el primogénito y también el unigénito hijo del Padre, y también le llama primogénito, pero no como hombre terrenal, como posterior a Adán, pero vamos a quedar con el unigénito. Habiendo sido introducido en el mundo ese hijo, con H mayúscula, va hecho partícipe de carne y sangre, dice de él, ya estando en la tierra, dice de él, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles, a todos los ángeles del Padre. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles ministros y a sus espíritus llamas de fuego. Más del Hijo, ya hecho partícipe de carne y sangre, habiendo introducido en el mundo, naciendo de mujer, dice de él, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Luego que dice de él, has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad. Lo dice, por lo cual Dios, tu Dios, que es el Padre, no el Hijo, te ungió con óleo de alegría más que a tus copartícipes. Y también dice esto del Hijo, y tú, oh Señor, en el principio cimentaste la tierra. Tú, oh Señor, en el principio cimentaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos se envejecerán y cual cimanto les mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Esto lo dice del Hijo en Hebreos, en el capítulo número 1. Entonces, nos está reconociendo del Hijo que es el Creador y que el Padre ha creado todo mediante el Hijo y que es el Hijo el que participó de carne y sangre y que el Padre ha creado todo mediante el Hijo y que es el Hijo el que hizo los mundos, los siglos, las eras o las eonas o los sistemas de cosas. Es el Hijo el que participó de carne y sangre y fue introducido en el mundo naciendo de mujer, y de él dice que adórenle todos los ángeles del Padre. Y luego dice de él que es el ungido, que lo ha ungido. ¿Y quién lo ha ungido? El Padre. El Padre. Cuando se escucharon palabras dirigidas a él desde la magnífica gloria o desde una nube, que es desde la magnífica gloria cuando fue bautizado. Este es mi Hijo, el amado, el elegido. A él oíd. Cuando fue ungido, que se escuchó una voz de una nube. Y en su transfiguración también desde una nube se escuchó una voz. ¿Y qué es esa nube? ¿Quién era? ¿Desde quién era esa voz? De la magnífica gloria o del poder, el cual es el Padre. Punto. Entonces, ahí está anunciada la verdad de ese Hijo, el cual es el Logos, el cual estaba con el cual era como un alguien con cerebro y alma que estaba con el Padre, porque después se nos dice en Filipenses 2:6, quien aunque existía de ese mismo Hijo, quien aunque existía en la forma quien aunque existía en la forma de Teos, no rapiña consideró, estimó, razonó, procesó información. No rapiña consideró el ser igual que Teos, sino que aquel con el cual estaba, sino que anonadóse forma de esclavo tomando en semejanza de hombres hecho. Y estando en su condición de hombre, se hizo obediente a su padre, aquel con el cual estaba, aquel que le envió la tierra, la carne y la sangre, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual su padre le saltó a lo sumo y le dio un nombre que está por le saltó a lo sumo al sumo y le dio un nombre que está por encima de todo otro nombre, para que del nombre de Yod He Waw Shin Ai Yauso se doble toda rodilla de los que están en los cielos, allá fuera de la tierra, y de los que están en la tierra, aquí sobre la tierra, y parece que también dice, y los que están debajo de la tierra, que es en el Seol. Y toda lengua confiese que Yauso es el Señor, para gloria del Padre. Punto. Y esta es la revelación de la Escritura. Punto. Entonces, en el Nuevo Testamento conocían la doctrina del Hijo y del Padre. Y en la antigüedad, en el Tanakh, se anunció que el Creador es el ungido que el Creador iba a ser el ungido que había de venir y que había de sufrir por los pecados del pueblo. Por tanto, es identificado con un cordero del sacrificio. Solamente que no se les anuncia en la antigüedad que ese Creador es un Hijo con H mayúscula, hasta que viene aquel que vino y que es identificado con el término Hijo con H mayúscula, y que la Escritura nos dice que es el Creador, y Él es el que nos habló del Padre. Él es el Creador, hecho partícipe de carne y sangre, es el que nos habló de su Padre, del Padre, de su Padre, de la magnífica gloria o del poder. Punto. De aquel el cual proceden todas las cosas, si procedente del cual son todas las cosas. Por tanto, no son iguales, son diferentes, y Yod Hei Wav Hei es el ungido, es el creador, es el ungido, es la roca, es el que es Teos, pero no es el Padre. El Padre es diferente, el Padre es megalosinis, término griego que significa grandeza, y el Padre es la eminencia,
el Padre es el poder, o el Padre también es la magnífica gloria. Estas palabras las encontramos en el Nuevo Testamento respecto de el Padre. Teos, primero término para aquel que le envió la tierra, en la carne y la sangre a Logos. Primer término para aquel que le envió, Teos. Segundo término, el Padre. Tercer término, megalocines, término griego que significa grandeza. Cuarto término que luego estoy yo, la eminencia. Otro término, el poder. Y otro término para aquel que le envió la tierra, en la carne y la sangre al Hijo. Otro término para aquel del cual estoy hablando, que le envió la tierra, en la carne y la sangre, la magnífica gloria. Punto, del cual hablan los escritores en el Nuevo Testamento. Y esta es la verdad que se ha anunciado. Punto.